¿Cómo están? Bienvenidos, 8 de la mañana con 4 minutos. Estamos comenzando Agenda Económica en esta edición AM. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a nuestro resumen de noticias, los temas que vamos a estar revisando en la edición para comenzar este día miércoles. Les contamos de los detalles de las decisiones que ha ido adoptando ya el Servicio de Impuestos Internos tras el estallido del caso Audios la semana pasada. La primera víctima dentro de la organización fue uno de los altos funcionarios del servicio a quien se le pidió su salida por pérdida de confianza. Eso fue lo que explicó el director de la entidad, Hernán Frigolet, quien asistió nuevamente ayer al Congreso. Después de anunciada la salida del director de grandes contribuyentes, también se notificó la suspensión de otros 4 funcionarios, resultados en definitiva de las investigaciones que están avanzando al interior del servicio para determinar si hubo eventuales delitos en este caso Audios. Ya les contamos más detalles al respecto en una nota preparada para hoy. Por otro lado, les vamos a contar sobre el informe que elaboró la misión del Fondo Monetario Internacional que analizó la situación macroeconómica que está viviendo nuestro país. Noticias buenas por un lado, se están recuperando los equilibrios macroeconómicos y para el próximo año ya deberíamos ir acercándonos al crecimiento tendencial que tiene nuestro país. Pero por otra parte se advierte también del riesgo, no solo externo, sino interno, por la polarización política, por ciertas reformas que están paralizadas también en un escenario todavía complejo desde el punto de vista político, fundamentalmente en nuestro país. Advertencias que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Les contamos más en minutos. En Argentina, en tanto, los mercados ayer reaccionaron y de manera bien notoria al triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales del domingo. El lunes fue feriado, por eso se esperaba ayer qué ocurriera con la bolsa, que subió con mucha fuerza, pero también lo hizo el precio del dólar blue en el país vecino. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué interpretación empiezan a sacar en el mercado? Lo vamos a ver también en una nota preparada para hoy. Y por otro lado, en materia de salud, las ISAPRES siguen en vilo respecto al proyecto de reforma de la ley corta para el sector que se está tramitando en el Congreso. Mientras tanto, la Corte Suprema ha dicho que las compañías ya deberían estar aplicando el último fallo respecto a la prima GES. Esto significa recortar aquel reajuste que habían realizado hace un tiempo atrás y lo que implica también una serie de efectos financieros, de evolución, aquellos a quienes les hayan cobrado en exceso, por ejemplo, en un proceso de ajuste que puede ser bien doloroso para las compañías, así lo advierten desde el gremio. Ya les contamos más también sobre los alcances de lo resuelto por la Suprema. Y en los mercados revisamos los números de esta mañana, lo que está ocurriendo a esta hora cuando siguen las transacciones en Europa, por ejemplo, con alzas en las principales plazas del viejo continente, 0,4% de ganancia en el Eurostoxx, Londres más plano, sin mayores variaciones, mientras que más temprano el Nikkei terminó la jornada con un alza de 0,29%. Veamos los datos importantes para partir el día acá en Chile también, con una bolsa de comercio que cerró con retroceso, 5.790 puntos fue el cierre del día de ayer. El dólar, por otra parte, que sigue avanzando o retrocediendo más bien, 870 pesos el tipo de cambio en nuestro país, mientras la UF se cotiza hoy en 36.524 pesos. Bien, vamos entonces a revisar los detalles de una jornada bien ajetreada ayer en el Servicio de Impuestos Internos. La organización ya ha tomado las primeras decisiones tras la filtración de un audio la semana pasada que develaba presuntos pagos a funcionarios del servicio. Esta investigación está en curso, pero a pesar de eso ya se toman las primeras decisiones, como les contábamos, con la salida de un alto funcionario y la suspensión de otros 4. Valentina Nieto nos va a contar los detalles de lo que ocurrió ayer. Este dato revela que desde adentro se está filtrando. Y me uno a la pregunta, ¿es parte de los filtradores la persona que usted le acaba de pedir el cargo? Esa es la gran duda que dejó la salida del director de grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Soto, quien llevaba poco más de un año en su cargo. Hoy se convirtió en el primer funcionario público en ser removido en medio del denominado caso Audios. Se le ha pedido el cargo por la confianza que hoy por hoy se disipa, dado que es parte de los que están involucrados administrativamente
con los procesos denunciados. La salida del funcionario ocurre luego que CIPER revelara un nuevo antecedente, que los datos entregados por la abogada Leonarda Villalobos en la reunión que sostuvo con Hermosilla y Sauer en junio pasado provenían de un informe filtrado del Servicio de Impuestos Internos. Ya sabemos que los informes secretos del Servicio de Impuestos Internos están en manos de abogados y de empresarios que simplemente se han coludido para no pagar impuestos. Y yo espero, francamente, que a partir de esta reunión que hemos tenido hoy día, ellos presenten la querella porque tienen todos los elementos para hacerlo. Nosotros queremos que se conozca toda la verdad, que se sancione a todos los involucrados, tanto a los que sobornan como a los sobornados. Creo que para la magnitud de este problema y para la gravedad de las cosas que se denuncian en los audios, el Servicio de Impuestos Internos debería ser mucho más audaz. Que no estamos frente a un hecho aislado, sino que estamos frente a verdaderas bandas y organizaciones ilícitas que están actuando al margen de la ley y particularmente para la evasión de impuestos. Claro, porque el informe revelaba detalles importantes de la indagatoria que mantenía el servicio sobre los movimientos sospechosos de facturas en las empresas vinculadas a Sauer. Sin embargo, no es la única situación que involucra a la entidad. Mi hueá era 3.500 palos con mi casa embargada y giro del servicio hecho. Y le pagué 0 al servicio. Y a la Leo le pagué 140 palos. O sea, y por lo demás te quiero decir, ya prescribió. Risas del empresario Daniel Sauer al reconocer la evasión de más de 3.000 millones de pesos que debía pagar a impuestos internos. Habría sido Villalobos quien gestionó el favor. Irregularidades dentro de la entidad que empujaron un sumario interno y por el que ya se han suspendido a 4 funcionarios. El proceso tiene que llevar a cabo y tratar de limitar las responsabilidades de cada uno de los funcionarios que en este momento están suspendidos. Entonces no es sospechoso de nada, si no tiene ningún antecedente. O sea, si está suspendido en un sumario, dese usted mismo la respuesta. Respuestas que faltan, a la par que continúan las indagatorias sobre el factoring de los Sauer, Factop S.p.A., que hoy mantiene deudas por más de 59.000 millones de pesos a 187 acreedores. Entre ellos se encuentra la abogada Leonarda Villalobos y su esposo, a quienes les adeudan más de 1.000 millones de pesos. De los antecedentes que se han revelado el día de hoy, daría cuenta de un mecanismo de financiamiento, una red de corrupción que resulta inaceptable en servicios esenciales como esto. No hay forma más eficaz de combatir incluso instituciones como el crimen organizado que ser muy severos con los actos de corrupción tan pronto estos se detectan. Así la duda es ahora cuándo el Servicio de Impuestos Internos se querellará en la causa, algo que según su director debería ocurrir en el corto plazo, mientras que la Fiscalía Metropolitana Oriente continúa recabando antecedentes. No vamos a decir nada. ¿En serio? ¿Se va a citar No, nada. ¿Lo va a declarar hoy día? No. Bien, vamos a otro tema, 8:12 minutos. Les contábamos que el Fondo Monetario Internacional hizo público ayer un informe que elabora la misión que analiza nuestro país en términos macroeconómicos fundamentalmente para diagnosticar qué es lo que está ocurriendo en Chile. Bueno, este informe que fue conocido ayer tiene 5 carillas y aborda en términos generales cuáles son las perspectivas para nuestro país en términos macroeconómicos. Por un lado, entre los aspectos favorables, dice este informe, concluyen que Chile ya ha ido recuperándose de aquellos desequilibrios macroeconómicos que se produjeron después de la pandemia. Recordemos que hubo inyección de liquidez en el mercado que fue completamente distorsionante respecto a lo habitual, que fortaleció muchísimo la demanda interna y eso tuvo efectos desde el punto de vista de la inflación que obligaron a un proceso de reajuste. Bueno, ese proceso ya está llegando a su fin, es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, valorando las medidas que se adoptaron en esa línea, por ejemplo, respecto a la política monetaria o también a la política fiscal para disminuir los niveles de inflación. Por otro lado, Chile ya el próximo año podría recuperar cierta capacidad de crecimiento más cerca de su capacidad tendencial en torno al
de 1,5 a 2% del PIB. Crecería la economía chilena el próximo año. Pero dice la entidad, en la parte más desafiante que enfrenta nuestro país, que es necesario acelerar la inversión como una prioridad para ir recuperando capacidad de crecimiento. Plantea también que hay niveles de tensión política que todavía están latentes, que también tienen efectos desde el punto de vista de la capacidad económica en nuestro país. Y en ese sentido, entonces, aparecen necesarias también algunas políticas y reformas políticas más bien relevantes que están en discusión, y ahí hay algunos riesgos a nivel interno. La fragmentación política, dicen, podría llevar a demoras adicionales en aquellas reformas. El descontento social, dice el fondo, por la desigualdad y la situación de la seguridad sigue estando presente y preocupa la incertidumbre sobre la solvencia de las instituciones de salud previsional. Eso como algunos de los puntos y señales de alerta que plantea el Fondo Monetario Internacional, además de aquellos riesgos externos, la incertidumbre respecto a tasas de interés altas en el mundo o la volatilidad de materias primas en los precios de las materias primas, aparece como otro de los grandes riesgos que enfrenta nuestro país en el horizonte de los próximos años. Bien, 8:15. Vamos a otro tema. Les contábamos que los mercados argentinos reaccionaron el día de ayer, después del feriado del lunes, al triunfo de Javier Milei en las elecciones del domingo. Bueno, el mercado celebró en la práctica la llegada del candidato libertario, el triunfo de Javier Milei, con una alza fuerte en la bolsa. Pero en el caso del dólar hubo un nuevo repunte. Orlando Silva nos va a contar qué fue lo que ocurrió. Primer día hábil post-elección presidencial en Argentina, y mientras los trasandinos comenzaban el día con un ojo puesto en la reunión entre el presidente electo Javier Milei y el saliente Alberto Fernández, el otro miraba con atención la apertura en la cotización del dólar en sus varias versiones. Las 3 semanas, obviamente, el incentivo del gobierno es distinto al incentivo de Javier Milei. Vamos a tener un gobierno que va a tratar de mantener este statu quo, obviamente no quiere hacer el trabajo sucio, como decimos acá en Argentina, que dicho sea de paso sería hacer un salto del tipo de cambio. Y por otro lado tenemos al presidente electo que va a querer que le dejen la casa lo más ordenada posible, y en ese sentido quiere arrancar con un tipo de cambio más alto. Y ese es el camino que al parecer ya se comenzó a pavimentar. Mientras el tipo de cambio oficial no registró variación, el dólar informal o blue abrió la jornada con un salto de 100 pesos, llegando a 1.050 en la apertura y alcanzando un pic de 1.075 pesos en el día. El dólar futuro, en tanto, que es el que las empresas calculan para cerrar negocios por adelantado, también subió su proyección, esperando ahora que el tipo de cambio oficial llegue a 857 pesos en diciembre y a 1.000 en enero, es decir, una devaluación del peso argentino de 30 pesos en lo que queda de este año, proceso que tendrá consecuencias para el ya golpeado bolsillo de los argentinos. La expectativa de un salto cambiario está en el mostrador. Eso obviamente en el corto plazo va a ser un poco más doloroso porque se va a ajustar el tipo de cambio. Obviamente tenemos una inflación alta que va a estar más alta y los problemas sociales en el corto plazo se va a agudizar. Entonces, en ese sentido, lo que esperamos va a ser un primer trimestre bastante áspero, por así decirlo, en el sentido de una inflación que va a subir un poco más. Hoy ya se están actualizando precios de nuevo. Justamente otro efecto poselección que se registró este martes fue una avalancha de alzas de precios en el comercio y que en algunos productos llegó al 40%. Por eso, el gobierno saliente convocó de emergencia a las principales cadenas de supermercados para lograr un acuerdo que limite las alzas en los precios, al menos hasta el cambio de mando, cuando el control de la inflación pasará a manos de Milei. La principal clave para Milei es lograr un programa de estabilización que empiece a bajar la inflación en la Argentina. Si Milei logra de acá 6 meses, 8 meses, lograr estabilizar los precios y empezar a bajar la inflación, eso le va a dar un plafón de apoyo político fundamental. Apoyo que será fundamental para llevar a cabo uno de sus pilares programáticos, pero también uno de los más cuestionados, la dolarización de la economía trasandina. Él podría dolarizar, sí. Hay distintas formas de hacerlo. La alternativa que él vino impulsando en campaña es una alternativa que se ve como inconsistente en el sentido de que requiere de una emisión de deuda muy alta en una situación en la que la Argentina tiene las paridades de los bonos bajísimas. Eso generaría problemas por el lado de la sustentabilidad de la deuda y generaría problemas por el lado fiscal. Entonces se la ve como que no es la mejor opción. Pero hay otras opciones para dolarizar. Pero si el futuro cercano de la economía argentina se ve al menos tumultuoso,
¿Cómo afectará esto a los chilenos que en el último tiempo han ubicado a Argentina como uno de sus destinos predilectos? Los chilenos se van a favorecer en principio de que Argentina va a estar más barata, porque Argentina necesita acomodar su tipo de cambio, esto es, el peso se va a devaluar y en el caso de ustedes van a ver que el peso chileno va a valer más respecto al peso argentino. Entonces, todo el chileno que quiera ir a Mendoza, Bariloche y demás le va a ser mucho más barato. Lo concreto por ahora es que de aquí al 10 de diciembre la atención estará puesta en el nombre que elegirá Milei para ocupar el Ministerio de Economía, ya que no solo será el cargo más clave de su gobierno, sino que el que estará llamado a llevar adelante las ambiciosas promesas que lo llevaron a la presidencia. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. En el contexto del enorme desafío que supone el cambio climático, la agricultura está particularmente desafiada, no solo por enfrentar las variaciones, por ejemplo, en las lluvias, ¿no? Cuando hay muchas y se generan inundaciones, o cuando hay muy pocas y viven periodos de sequía, o también por los cambios de temperatura, sino también por el desafío de recuperar los suelos. Es un trabajo bien importante y donde la tecnología puede jugar además un rol relevante. Bueno, un chileno está precisamente trabajando y avanzando en el desarrollo de una de estas soluciones. Nos acompaña aquí en el estudio José Godoy Tocu, fundador y vicepresidente de Lucent Biosciences. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bienvenido, José. Gracias por estar aquí en el estudio de CNN. Bueno, avanzar hacia una agricultura sustentable también aparece como un enorme desafío en el tema de las regeneraciones, donde ustedes están trabajando en particular. Primero, para nuestros televidentes, cuéntanos en qué consiste la solución que ha desarrollado Lucent. Sí, mira, somos basados en Vancouver, BC, Canadá. Nuestra visión y misión es la descarbonización de la agricultura y obviamente llevarla a niveles sustentables. Básicamente la gran innovación que hemos creado, el breakthrough, ha sido que hemos podido entregar ahora fertilizante a través de materia orgánica, básicamente celulosa. Es un fertilizante carbono neutral, ¿no? Carbono neutral, captura carbono, no llega a las aguas subterráneas, por ende es limpio, regenera la tierra y le entrega los nutrientes a la tierra que lo necesita. Pero la forma que entregamos el nutriente es a través de la celulosa, es decir, usamos el desperdicio agrio, como que puede ser la cáscara de arroz, cáscara de avena, y usamos ese método para entregar el fertilizante a la tierra. Los fertilizantes por los últimos 80 años se han dedicado a entregarlo a través de productos químicos como DDTA, etcétera, etcétera. Y contaminan mucho, ¿no? No solamente contaminan la tierra, pero también las aguas, que es algo importante. Y también lo otro que hemos estado viendo en los últimos 30 años, que los niveles de nutrientes en nuestras frutas y verduras no son lo mismo. Y eso es un problema bastante grave y tenemos deficiencias en los niños, por ejemplo. La ONU indica que estamos como 60% de deficiencia en zinc, por ejemplo, y eso se ve que la fertilización no está haciendo el impacto que hacía hace 40, 50 años. Y ahí entramos nosotros con esta nueva innovación, el cual ha tenido una gran aceptación, especialmente en Canadá, donde nosotros iniciamos esta tecnología. Sí, claro. O sea, ustedes atacan dos problemas, entonces. Por un lado, la emisión de carbono, que puede significar el uso de fertilizantes de otra naturaleza. Totalmente. Y la regeneración de los suelos también. Vamos a reducir a 80% la emisión de carbono y vamos a capturar carbono con nuestra tecnología, el cual es bastante impresionante. Y por último, el punto que creo que es bastante importante destacar, que nuestra tecnología no usa microplástico y la mayoría de los encapsulados de fertilizantes usan plástico. Y ese es un gran problema. Ahora recién la Comunidad Europea va a incentivar ya el próximo año para que haya un ban de microplastic en fertilizante. Y nuestros productos no contienen ningún tipo de plástico o microplástico. De acuerdo. Además es un negocio circular, ¿no? Porque toman los desechos de la misma agricultura de ciertas Totalmente. producciones. Te pongo un ejemplo. Llega el agricultor a la procesadora de alimentos con su, digamos con el choclo, con la avena, con el arroz, y pasa por un sistema donde esas cáscaras generalmente las industrias las queman, la entierran o la tratan de utilizar como energía. Y es un biproducto muy económico. Nosotros en vez usamos esa cáscara, que era un biproducto bastante económico, lo monetizamos y lo transformamos en un fertilizante, en un biofertilizante. Y ese fertilizante vuelve nuevamente al agricultor. Entonces es una economía circular. De acuerdo. José, ahora este es un desafío inevitable para la agricultura, ¿no? Avanzar en esta línea. ¿Qué posibilidades hay de hacerlo a gran escala?
Bueno, ya estamos haciendo esto en gran escala. La realidad es que la seguridad alimenticia es una de las problemáticas más importantes que tenemos en nuestra generación en este momento. Y básicamente nosotros lo que estamos haciendo, empezamos hace 4 años con básicamente media libra de este producto y ahora estamos produciendo alrededor de 30 toneladas al día. Hemos abierto la fábrica más grande de este producto que en Rosetown, Saskatchewan. Esta fábrica en Canadá fue una inversión de alrededor de $25 millones y hemos podido ahora producir esta fábrica y tenemos ya casi todo nuestro producto vendido para el 2024. Estamos abriendo 4 fábricas más en Sudáfrica, Turquía, Australia y en North Dakota. Y nuestra intención ahora es traer la tecnología a la TAM. Eso te iba a preguntar, ¿qué planes tienen respecto a Chile, por ejemplo? En Chile ahora estoy comenzando con proyectos pilotos. Estoy trabajando ahora con Granotech. Granotech se unió con nosotros para poder ver la validez y la eficacia de nuestro producto en tierras chilenas. Porque en la agricultura depende mucho la tierra, depende del lugar donde se va a hacer esta fertilización. Sí, claro. Y cada tierra en cada región tiene diferentes climas, diferentes deficiencias nutricionales. Por ende, tenemos que validar que nuestra tecnología funciona en tierras chilenas. Y estamos haciendo lo mismo en este momento en la Argentina, Brasil, México, que son nuestros targets principales. Pero de todas maneras, ¿podría significar un enorme impulso hacia esta agricultura sustentable? Bueno, lo que, como indiqué, lo interesante es que queremos tener tecnología que sea diferente a la que estamos utilizando en este momento. No hay ningún fertilizante en este momento en el mercado que te captura carbono, que está unido a celulosa, que te regenera la tierra y que no produce ningún daño a las napas subterráneas de agua, que es un tema muy importante también que existe aquí en Chile. Entonces, este es un tema importantísimo porque si no tenemos fertilizantes que pueden incrementar la eficacia y la productividad, no vamos a tener suficiente agricultura para poder alimentar al mundo. Claro, entonces, y agricultura que entregue productos de calidad también, ¿no? Con los nutrientes correspondientes. Por supuesto, y esto fue un enfoque muy importante para nosotros porque si nos damos cuenta de lo que pasó con COVID, una de las situaciones que nos dimos cuenta es que la salud, la gente que nos fue bien alimentada fueron también muy afectadas por COVID y sabemos que la próxima pandemia va a venir y necesitamos mejorar eso. José, ahora es interesante ver cómo la tecnología es capaz de dar respuesta a un problema como este, ¿no? ¿Tú eres optimista respecto al rol de la tecnología también? Totalmente creo que tenemos que adoptar tecnología. El problema es que necesitamos que no solamente la industria, que creo que está avanzando en esa área, pero que los consumidores, los retailers entiendan que la tecnología es vital para el desarrollo de nuestro universo. De otra manera no vamos a poder avanzar en toda área. Así es que creo que la adoptación de la tecnología es algo muy importante y la participación del gobierno, porque los gobiernos tienen que fiscalizar y asegurar que utilicemos estas nuevas tecnologías y que no tengamos miedo de utilizarlas. De acuerdo. Y eso es vital. En tu caso, el gobierno de Canadá entiendo que cumplió también un rol bien importante, invirtió en este Totalmente. proyecto. Nosotros comenzamos con una idea hace 10 años atrás y hace alrededor de 5 años atrás cuando pudimos demostrar que nuestra tecnología era una tecnología que la podíamos validar. Fue el gobierno canadiense el que nos impulsó inicialmente, nos dio unos cuantos millones de dólares al comienzo y esta nueva fábrica que tenemos en Rosetown, que es la primera, el gobierno canadiense fue partícipe, nos dieron alrededor de $10 millones para solamente ayudarnos en esta etapa y sin el gobierno canadiense y sin la visión de Trudeau y del gobierno canadiense no estaríamos en esta etapa. Pero hay que reconocer que hay una gran diferencia entre el primer mundo y el segundo mundo que estamos aquí en Chile. Sí, claro. Y es una gran diferencia. Sin embargo, veo que el gobierno de Boric, específicamente en la área de sustentabilidad, están muy bien alineados a los principios que tenemos en Canadá. Así es que creo que lo están haciendo muy bien en ese sentido. José, gracias por haber venido al estudio de CNN para contarnos tu historia. Un gusto. Gracias. 8:30, nos vamos. Gracias por acompañarnos aquí en Agenda Económica. En minutos ya partimos Noticias Express aquí en CNN Chile.